¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién fue el profeta Isaías. En nuestra sección infantil el cuento El País de los Deseos. El pequeño Silverio leía un libro de cuentos y se quedó dormido pensando en lugares fantásticos. De pronto se vio en sueños acompañando a su amigo Felipe. Estaban frente a una enorme puerta. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y en el Santoral te hablaremos de la Virgen del Refugio. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una antigua tradición china decía que la nuera debe cuidar y obedecer a la suegra en todo. Una joven china se casó y se fue a vivir con el marido y la suegra. Pero tuvo muchos problemas con ella porque ambas eran muy diferentes. Siempre peleaban y discutían, por lo que la joven visitó a un hombre sabio que podía darle un veneno. Él le dio un paquete de hierbas y le dijo: no debes usarlas todas juntas porque eso causaría sospechas. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Y para que cuando muera nadie sospeche de ti, deberás actuar de manera muy amigable. No discutas y ayúdale a resolver sus problemas. La joven quedó muy contenta. Cada 2 días servía a su suegra la comida con las hierbas y para evitar las sospechas controló su temperamento. Obedecía a la suegra y la trataba como si fuera su propia madre. Después de 6 meses, las cosas habían cambiado completamente. La joven había controlado su temperamento. Ya no aborrecía a su suegra ni discutía con ella, porque le parecía mucho más amable. La suegra también cambió y se trataban como madre e hija. La joven regresó con el hombre del veneno y le dijo: por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuera mi madre. No quiero que muera. El hombre le dijo: no te preocupes. Tu suegra no ha cambiado. La que cambió fuiste tú. Las hierbas que te di no eran venenosas. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero lo echaste fuera y lo sustituiste por el amor. En China existe un adagio que dice: la persona que ama a los otros también será amada. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos. Sembrar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso, ten cuidado con lo que siembras. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero.
Amigas, amigos, bienvenidos al programa Resonancias y mes de julio, bienvenido a nuestra vida. Por eso, amigas y amigos, vamos a dar gracias y a pedirle a la Divina Providencia que se extienda siempre y en cada momento con este canto. Que la Divina Providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Señor, inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Les doy los teléfonos de dónde pueden encontrar Mimex en la República Mexicana, porque algunas personas me dicen, Padre, además de en su parroquia, ¿dónde podemos encontrar este alimento que le salvó a usted la vida y que está ayudando a tantas personas con problemas de cáncer, colitis, gastritis, estreñimiento y muchas otras cosas más? Miren, les doy los teléfonos. En Guadalajara, en los teléfonos 33 12 30 18 75, repito, 33 12 30 18 75 y 33 36 60 58 00. 33 36 60 58 00. En Ciudad Juárez, en el 65 63 77 36 45. Lo repito, en el 65 63 77 36 45. En Querétaro, en el 44 24 04 11 18. 44 24 04 11 18. En Morelia, Michoacán, en el Santuario del Santo Niño de la Salud, en el 44 33 28 08 53. 44 33 28 08 53 en el Santuario del Santo Niño de la Salud. Y les doy estos contactos porque, pues lamentablemente, ya empezaron a aparecer Mimex pirata. Mimex que no son los originales y por lo tanto podrían quedar defraudados. Espero que los hayan anotado. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. El año pasado caí en cama más o menos
4 meses, 5 meses, con dolores bastante fuertes en las piernas, en todo el cuerpo, por problemas de la neuropatía periférica. Y ya me tenía que bañar, me tenía que dar de comer en la boca porque ya no podía ni levantar la cuchara. Empecé a tomar el Mimex. Empecé a sentir que ya teníamos fuerzas en los brazos, en las piernas. Empecé a caminar y ahorita pues ya gracias a Dios me valgo yo por mí mismo. No te confundas. Mimex no es un medicamento ni mucho menos un producto milagro. Mimex es un alimento funcional nutracéutico derivado del agave que le brindará grandes beneficios a tu organismo y te ayudará junto con tus tratamientos médicos a superar tus problemas de salud. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El país de los deseos. El pequeño Silverio leía un libro de cuentos y se quedó dormido pensando en lugares fantásticos. De pronto se vio en sueños acompañando a su amigo Felipe. Estaban frente a una enorme puerta que decía: El país de los deseos. Este lugar se ve maravilloso. ¡Vamos a entrar! Cruzaron el umbral y escucharon una voz que les decía: Bienvenidos a este lugar mágico. Aquí se cumplirán todos sus deseos. Por eso se les advierte que tengan mucho cuidado con lo que soliciten. No se dejen llevar solo por su ambición, sino más bien por su sabiduría. Pamplinas, la sabiduría no sirve para nada. Yo voy a seguir todos mis antojos. ¡Ten cuidado! También llegan a nuestra mente malos deseos y se te pueden conceder. Tienes razón, sería terrible que se cumplieran mis malos deseos. Solo pediré cosas buenas. Los dos niños caminaron por aquel país mágico y sintieron sed. Felipe deseó un vaso. ¡Mira! Se apareció el vaso que deseaba. Con esto es suficiente. Silverio se dejó llevar por la reflexión y dijo: Yo no quiero un vaso con agua. Deseo una fuente de la que siempre pueda beber. Los dos vieron hecho realidad su deseo. Calmaron su sed y continuaron su camino. Luego llegaron a un hermoso bosque lleno de chocolates y caramelos. ¡Qué bosque tan maravilloso! Hay árboles de chocolates y arbustos de caramelo.
A Felipe se le hizo agua a la boca y expresó un deseo en voz alta. Quiero una bolsa muy grande con golosinas. Silverio se vio tentado a pedir lo mismo, pero reflexionó. Si pido una bolsa grande de chocolates y caramelos, tarde o temprano se acabarán. Es mejor desear una fábrica que los produzca. Sus deseos se cumplieron y continuaron su camino feliz. Más adelante encontraron una ciudad formada por todo tipo de libros. Felipe quiso imitar a Silverio y deseó una fábrica de libros. En cambio, Silverio reflexionó y se dijo: pediré humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. También pediré sabiduría para poner en práctica todo lo leído y aprendido. Y finalmente, pediré generosidad para compartir con los demás todo lo aprendido. Ambos recibieron lo deseado y continuaron su camino. Después de muchos deseos, llegaron a un hermoso jardín donde estaban todos sus amigos y familiares. Felipe pidió de inmediato: que nunca me falten mis padres ni mis amigos. Mientras tanto, Silverio, iluminado por la sabiduría, pensó: de nada me serviría tener cerca a mis padres y a mis amigos si no existiera amor entre nosotros. Los dos chiquillos salieron felices de aquel lugar mágico. La diferencia entre sus deseos pronto dio distintos resultados. Felipe volvió a tener sed porque el agua de su vaso se había agotado, al igual que los caramelos de su gran bolsa. No pudo aprovechar su fábrica de libros por su falta de interés y reflexión. Y aunque tuvo siempre cerca a sus padres y amigos, la falta de amor convirtió la relación en un martirio. Por su parte, Silverio siempre tuvo una fuente para calmar su sed. Gracias a su fábrica de caramelos, gozó y compartió los dulces ilimitadamente. La sabiduría le ayudó a sacar provecho de todo libro, y con el amor que pidió tener siempre, pudo gozar a sus seres queridos y hacer felices a quienes le rodeaban. Con este sueño, Silverio descubrió que es mejor elegir siempre lo mejor, buscar una fuente, una fábrica de cosas buenas, la sabiduría y el amor. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, Él nos enseña a dar amor verdadero y nos ilumina con su sabiduría para tomar las mejores decisiones. Además, como Padre Providente, es una fuente inagotable y una fábrica de todo bien. Si queremos amar con todo el corazón a padre, madre, esposa, esposo, hijos o amigos, tenemos que comenzar amando al que es la fuente del amor. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 10 de San Mateo, versículos del 37 al 42, y dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Queridas hermanas y hermanos,
Desde que Dios creó el mundo, proyectó para todos nosotros, para todos los seres humanos, un plan maravilloso porque Él quiere lo mejor para nosotros. Quiere que nos desarrollemos en plenitud y que seamos felices. Lamentablemente, por muchas razones, por nuestra soberbia, el pecado o la intervención del maligno cuya estrategia es obstaculizar el plan de Dios, el proyecto maravilloso de Dios no se llega a cumplir. Por eso el Evangelio de hoy nos recuerda que cualquier persona que colabore con su oración o sus acciones para que se cumpla la voluntad de Dios recibirá una gran recompensa. No hay ayuda, por más pequeña que sea, que Dios no tome en cuenta. Recordamos que en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento, una viuda y también una mujer estéril ayudaron la primera al profeta Elías y la segunda al profeta Eliseo y fueron bendecidas enormemente. A una se le multiplicaron los alimentos y a otra se le bendijo el vientre que no había podido dar a luz y ella se convirtió en madre. El plan de Dios incluye que nadie tenga hambre o sed en el mundo, que nadie esté desnudo o sienta la soledad de la prisión o la enfermedad. Por eso Jesús dijo que quien da de comer o de beber al necesitado, o viste al desnudo, o visita al enfermo o al encarcelado, es como si se lo hiciera al mismo Cristo, y por ello recibirá la recompensa del reino eterno. Pero, ¿qué mejor cuando alguien es capaz de renunciar a sus proyectos o intereses personales para tomar como suyos los planes y proyectos de Dios? En ese caso, al amar a Dios por encima de todo, y esto significa de su padre, de su madre y de todos sus seres queridos, se pone en las manos de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios y así se colabora de una forma maravillosa para que se haga realidad ese reino de Dios que quiere para todos nosotros en este mundo. Y estamos seguros que, en este sentido, dejar a los seres queridos no es abandonarlos a su suerte, no es lo que Dios quiere, sino más bien incluirlos en el plan de salvación de Dios, y así, amando a Dios por encima de ellos, ellos también serán bendecidos. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 2 de julio se celebra a San Otón. Nació en Alemania y vivió en el siglo XII. Fue obispo de Bamberg y es el llamado apóstol de Pomerania porque fundó numerosos monasterios. El 3 de julio se celebra al apóstol Santo Tomás. Tomás significa gemelo. La tradición dice que Santo Tomás apóstol en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India y que fue martirizado en aquel lugar el 3 de julio del año 72. Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado, hasta no ver, no creer, y su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo resucitado. El Evangelio de San Juan nos dice que en la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles, Tomás no estaba con ellos. Los discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les contestó: «Si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después estaban los discípulos reunidos y Tomás con ellos cuando se presentó Jesús y dijo a Tomás: «Acerca tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Has creído porque me has visto? Dichosos los que creen sin ver». Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado por su pasión y muerte. Quizás porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su querido maestro, su querido amigo, se había retirado por un poco de tiempo del grupo. De manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, pues Tomás no estaba con los demás apóstoles, y cuando ellos le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia, la verdad, le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. Ciertamente, Tomás cometió un error al apartarse del grupo, porque nadie está peor informado que el que está ausente.
Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves fallas y dudas de fe. Por eso es importante, amigos, estar cerca de la comunidad, reunirse en comunidad, especialmente los días domingo. Pero Tomás, hay que reconocerlo, tenía una gran cualidad: negarse a creer sin estar convencido. Él quería estar seguro de su fe, pero también tenía otra gran virtud, que cuando se convencía de sus creencias, las seguía hasta el final con todas sus consecuencias. Por eso Tomás hizo esta bellísima profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. El 4 de julio se celebra a una reina que llegó a ser santa, Santa Isabel de Portugal. Isabel significa promesa de Dios. Ella nació en el año 1270 y era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador y bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron este nombre en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Durante su educación le repetían la frase antigua: tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuantos menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. A los 15 años, sus padres ya la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él tenía un genio violento. Era muy infiel en su matrimonio y llevaba una vida bastante escandalosa. Esto era una continua causa de sufrimientos para la joven reina, que soportaba todo con heroica paciencia. Así es, porque en lugar de estarse lamentando de lo malo, ella trataba de hacer cosas buenas. De hecho, hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y además repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Además, esta mujer ejemplar visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta, hacía construir conventos para religiosos e incluso a las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento si así lo deseaban. Sabiendo que a las mujeres les gusta lucir muy guapas, ella tenía guardados adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que les prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir hermosas el día de su matrimonio. Tuvo 2 hijos: Alfonso, que fue rey de Portugal, y Constancia, quien fuera reina de Castilla. Al morir su esposo, ella dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, auxiliar enfermos, ayudar a religiosos y llevó una vida de oración y meditación. El 4 de julio se celebra a Nuestra Señora del Refugio. Fíjense que según la tradición, esta representación pictórica de la Virgen María fue encontrada hacia 1690 allá en el Monte Pulciano, que significa el Monte de las Pulgas, en Italia, en el hueco del tronco de una encina, por lo cual se veneró primero con el nombre de Nuestra Señora de la Encina. El nombre de refugio le vino porque los franciscanos y jesuitas la nombraban patrona de su misión evangelizadora y refugio de pecadores. En el año 1790, el sacerdote Juan José Yuca llevó a la ciudad de Puebla, en nuestro país, una copia de la pintura. En esa época, los franciscanos difundieron su devoción en Zacatecas, en Guanajuato y en las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro. En el siglo XIX, la población de Acámbaro, Guanajuato, solicitó la visita de la Virgen del Refugio y pidieron ya animados que se quedara en aquel lugar. Hacia 1890, un pintor anónimo realizó una bella copia que fue colocada en el altar mayor de la parroquia después de que, gracias a su intercesión, se erradicó una epidemia de cólera morbus. En 1945 el Papa Pío XI coronó la imagen y en 1953 la convirtió en patrona de Acámbaro. Su templo fue consagrado en 1981. Para quien no conoce la imagen de Nuestra Señora del Refugio, les decimos que está vestida con una túnica de color rosa, aparece rodeada de nubes y de 4 querubines. En su brazo izquierdo está sosteniendo al niño Jesús. La Virgen y el niño están coronados. Sobre la cabeza de la Virgen se aprecia una aureola de 12 estrellas con 4 rosas y en la República Mexicana es patrona de las ciudades de Matamoros, de Tampico y de Acámbaro. El 5 de julio se celebra a San Antonio María Zaccaria. Se trata de un sacerdote italiano que vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una larga vida. A los 22 años se graduó de médico.
Su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a las personas más pobres y la mayor parte de las veces en forma gratuita, y aprovechar su profesión para ayudar también a sus pacientes a conocer a Dios. Unos años después hizo los estudios para el sacerdocio y logró ordenarse de sacerdote. Así fue doblemente médico, de cuerpos y de almas. Fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angélicas, nombre que les pusieron porque su convento se llamaba Convento de los Santos Ángeles. El fin de esta comunidad era preservar a las jovencitas que estaban en peligro de caer en vicios y redimir y volver al buen camino a las que lamentablemente ya habían caído, especialmente en la prostitución. Después, con otros compañeros, fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo, los cuales, por vivir en un convento llamado de San Bernabé, fueron llamados por las personas los Padres Bernabitas. Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores, extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo y a su Santa Cruz. Estos religiosos hicieron tanto bien en la ciudad y sus alrededores que unos años más tarde, San Carlos, gran arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, dijo de ellos: «Son la ayuda más formidable que he encontrado en mi arquidiócesis». El 6 de julio se celebra a Santa María Goretti, una jovencita muy humilde que prefirió morir antes que abusaran sexualmente de ella. Esta mujer nos recuerda lamentablemente a tantas víctimas del abuso sexual de nuestro tiempo, provocado por la falta de valores y de fe. Y es que nunca faltan personas que se dejan llevar por sus malas pasiones y deseos insanos. Así es, David. La tragedia para ella comenzó con un hombre llamado Alejandro Serenelli. Él empezó a verla con pasión insana cuando apenas contaba la pequeñita con 12 años. Esta pasión, más que amor, hizo que el hombre se dedicara a acosarla sexualmente constantemente. María Goretti siempre lo rechazó, siguiendo sus principios religiosos y morales. El 5 de julio de 1902, Serenelli se dio cuenta que María se había quedado sola en su casa. Aprovechó la oportunidad para entrar en la casa y obligar a la jovencita a ir a una recámara de esta misma. Ella se negó y él quiso llevarla por la fuerza. María, por supuesto, se negaba, advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era incorrecto, era pecado, y que ella no accedería a sus pretensiones. Pero al ver que ella no aceptaba, el hombre reaccionó en una forma violenta y comenzó a atacarla con un cuchillo, enterrándoselo una y otra vez hasta herirla 14 veces. María no murió inmediatamente. Fue trasladada al hospital de San Juan de Dios, donde los médicos la operaron sin anestesia porque no había, y durante 2 horas soportó el sufrimiento ofreciendo a Dios sus dolores. Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos, pero hizo público su perdón a Serenelli. El asesino fue condenado a 30 años de prisión, donde al principio no daba muestras de arrepentimiento. La tradición cuenta que después de un sueño donde María le dijo que él también podía ir al cielo, Serenelli cambió completamente y ofreció sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Después de 27 años de cárcel, este hombre fue liberado y acudió a pedir perdón a la Madre de la Santa, quien no solo lo perdonó, sino que lo defendió en público, alegando que si Dios y su hija lo habían perdonado, ella, su madre, no tenía por qué no perdonarlo. El 7 de julio se celebra a San Fermín y a San Ilidio. Primero te hablaremos de San Fermín, el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de firmus, el firme, el valeroso. Él nació en Pamplona, España, y después de ser ordenado sacerdote predicó incansablemente en Francia, así como en las regiones españolas de Pamplona y Navarra. Con su predicación logró convertir al catolicismo a muchos paganos. Sin embargo, el jefe pagano de Amiens, Francia, lo encarceló en varias ocasiones. Como el pueblo pedía su libertad, el gobernador se veía obligado a liberarlo, no sin antes exigirle que dejara de predicar. Finalmente, como Fermín no obedeció, el gobernador lo mandó ejecutar y le cortaron la cabeza. Continuamos con la historia de San Fermín, que obtuvo lo que más quería en toda su vida, ser mártir y derramar su sangre por Cristo. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta cada día 7 de julio con grandes regocijos y populares, y aunque muchos de nosotros no estamos de acuerdo con los toreros, pues existe todavía este oficio que en muchos lados es muy criticado. Nosotros enviamos un saludo a la gente de Pamplona que vive en México.
Y con San Fermín se celebra también el 7 de julio a San Ilidio, un nombre bastante raro para aquellas personas que les gusta poner nombres extraños a sus hijos. Su nombre podría tener como origen el río Allier. El santo nació en sus riberas y allí comenzó también su veneración. Fue obispo en las regiones de Francia hacia el año 370. Su reputación de santidad se extendió rápidamente, sobre todo por las curaciones milagrosas que realizaba. San Martín Caballero, un santo que todo mundo conoce, decía: sus milagros son innumerables, tantos que no todos pueden ser registrados. Muchos de ellos ocurrieron en el lugar de su tumba, situada en la cripta de Santa María de los Santos, que después se convirtió en la Basílica de San Ilidio. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 8 de julio se celebra a uno de los más importantes profetas de la Biblia, al profeta Isaías. Isaías significa en hebreo Dios salva. Él fue para Israel un héroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierten en un clásico de la literatura de Israel. Nació en Jerusalén en el año 765 a.C. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura superior. En el capítulo 6 de sus profecías narra cómo Dios lo llamó. Dice así: vi al Señor Dios sentado en un trono excelso. Miles de serafines lo alababan cantando: Santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Yo me llené de miedo y exclamé: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador! Mis ojos ven al Dios Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, y tomando una brasa encendida del altar la colocó sobre mis labios y dijo: ahora has quedado purificado de tus pecados. Y oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mis mensajes? Yo le dije: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Así, Isaías empezó a profetizar en nombre de Dios. Invitó al pueblo a que iniciara una vida que fuera agradable a Dios y que se apartara del pecado, pero se cumplió lo que le había anunciado el Señor. El Señor le dijo: teniendo oídos no querrán escuchar. Entonces Isaías predijo a todas las personas del pueblo de Israel que si no se convertían, serían llevados presos al destierro. ¿Y qué creen que pasó, amigos? No le hicieron caso a Isaías y la nación de Israel fue llevada después presa a un país extraño. ¿Cuántas veces tenemos advertencias para que no nos suceda algo malo y no hacemos caso? Estudia para que no repruebes y no estudiamos. Ve al médico para que tu cuerpo no tenga enfermedades graves y no hacemos caso. Deja de andar de coscolino para que no se deshaga tu matrimonio y otra vez no hacemos caso. Parece que hasta que no nos va mal recapacitamos, pero sigamos hablando de Isaías. Una de las más famosas profecías que hizo fue la del nacimiento de Cristo. Él escribió así: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, al cual llamarán Dios con nosotros. Así, con 7 siglos de anticipación, profetizó el nacimiento de Jesús de la Virgen María. En una parte del libro de Isaías se nos narra que el temible rey de Nínive atacó la ciudad de Jerusalén. Amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al rey Ezequías diciéndole: prudencia y calma, confía en Dios que la ciudad no caerá en manos de los enemigos. Y así fue que al ejército invasor le llegó una espantosa epidemia de disentería, que es una inflamación y ulceración de los intestinos. Como murieron muchos miles, el rey de Nínive tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Con esta profecía, Isaías adquirió una gran popularidad entre la gente. El libro de Isaías es el más largo de los 73 que componen la Biblia. Tiene unas 70 páginas, se compone de 2 partes. La primera fue escrita por el propio profeta Isaías y la segunda se llama Nuevo Isaías o Deutero Isaías porque muy probablemente fue escrita por un discípulo suyo.
Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes, por ejemplo la de la vid y el viñador en el capítulo 5, en la que compara al pueblo de Dios con una vid, es decir, una plantación de uvas, a la que el Señor cuida, riega y abona. Y cuando viene a buscar buenos frutos, es decir, buenas obras, y encuentra con que solo produce frutos amargos, o sea, las obras malas, entonces el Señor abandona su plantación, dejándola en manos de sus enemigos para que la pisoteen y destruyan. En el libro de Isaías se pueden encontrar también muchos datos de lo que será la vida de Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Se puede decir que este escrito es la primera biografía de Jesús, pero escrita 7 siglos antes de que el propio Jesús naciera. Cuando leemos el capítulo 53, nos impresionamos porque de verdad parece que Isaías estaba viendo el momento de la pasión de Cristo. Son impresionantemente hermosas las descripciones que hace sobre el siervo de Yahvé. Allí se insiste que los sufrimientos del Mesías serán para pagar por nuestros pecados. Muchos opinan que después de Cristo y de Moisés, el más grande profeta de todos los siglos ha sido Isaías, porque es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará a ayudarnos y a defendernos. Anuncia que el Mesías Salvador será descendiente del rey David, que traerá la paz y la justicia, y su oficio principal será encender en la tierra el amor hacia Dios. Isaías fue un genio religioso y sus escritos los leen y meditan hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía nos dice que Isaías murió martirizado por el rey Manasés, y para terminar este segmento decimos que Isaías pertenece al llamado grupo de los profetas mayores. Cuando la noche sea oscura y se presenten mil dudas, tú eres siempre luz. Yo confío en ti, Jesús, confío en ti, Señor. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y faltaba el saludo a los traileros y transportistas de Estados Unidos y de México. Que Dios les bendiga y recuerden que teléfonos de la parroquia de San Cosme 5555 66 7744 y 5705-5939. Les deseo un domingo maravilloso en convivencia de sus seres queridos y llenos también de alegría y entusiasmo para convivir y, si es necesario, poner orden en casa. Hasta el próximo domingo. Cuando la salud se pierda, que mi fe jamás se muera, en la hora de mi muerte, hazme sentir que eres fuente. Señor, confío en ti, Señor, confío en ti.
te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.